guardianas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis súper bien y que os vaya súper bien en vuestra misión de salvar a Trajano. Ya sabéis, tenéis que intentar adivinar quién es el conspirador, así que mucho ánimo en vuestro objetivo. Yo estoy hoy aquí para explicaros todo sobre el imperio. ¿Os acordáis que vimos en el vídeo anterior que el imperio romano se dividía en 3 etapas? Pues hoy justamente vamos a hablar sobre el imperio romano, que pasaron bastantes cosas y estoy segura que alguna de ellas os puede ayudar en vuestra investigación. Así que vamos allá, ¿estáis listos? ¡Vamos a la aventura! El imperio, que va del 27 a.C. al 476 después de Cristo, los emperadores van a concentrar todo el poder político, militar, legislativo y religioso. Vamos, que todos los poderes van a recaer sobre una única persona, en este caso el emperador. Tener el poder político implicaba ser cónsul, que era ser el magistrado de más alto rango. Tener el poder legislativo y el poder ejecutivo. Tener el poder militar significaba ser el jefe de la armada, con el título de imperator. Tener el poder judicial implicaba poder juzgar o revisar todos los procesos. Y tener el poder religioso significaba ser el gran pontífice, es decir, ser la primera autoridad religiosa. Sí que es verdad que tenemos que destacar que el Senado y la mayoría de las instituciones republicanas que vimos en el anterior vídeo se siguen manteniendo. Pero la realidad es que su poder es muchísimo más teórico que real, porque en la práctica siempre estaban controlados por el emperador. Es decir, que al final se hacía lo que el emperador quería. Así que el poder del Senado y de las instituciones republicanas pues es bastante cuestionable. También debemos destacar que para mejorar su administración, el imperio se va a dividir en provincias, las cuales todas van a tener que pagar impuestos a Roma. Bienvenidos, romanos. Gracias, Galo. He venido a cobrar el impuesto del César. No te preocupes, el dinero se utilizará bien. Servirá para construir carreteras, para mantener el ejército que os protegerá de vuestros enemigos y para tapar el agujero de la seguridad social. Estupendo, muy bien. A ver, chicos, tenemos que tener en cuenta que el imperio romano tiene una extensión enorme. Y como ya hemos visto en el vídeo anterior, al Senado le costaba mucho poder controlar todo ese territorio. Así que la solución que se les ocurre es dividir el territorio en provincias. Así era muchísimo más fácil controlarlo todo. En el caso de Hispania, que es como los romanos nos llamaron a nosotros, los españoles, el territorio estaba dividido en 3 provincias: Tarraconense, Lusitania y Baética. Esta es la división que tenía España en la época de Augusto. Más adelante, como ya iremos viendo, habrá más provincias en Hispania. Las conquistas van a seguir durante la época del imperio. Y es más, vamos a destacar que en la época del emperador Trajano, que es nuestro querido emperador al cual tenemos que ayudar, el territorio dominado por Roma alcanzó su máxima extensión. Sí, y es que en el 117, que fue el año en el que Trajano conquistó Dacia y Arabia, es el periodo en el que Roma alcanzó su máxima extensión, y es la que veis ahí en la imagen. Si os dais cuenta, el imperio romano era enorme, ocupaba gran parte de Europa, Asia y África. Era el mayor imperio de la época. Durante los siglos I y II después de Cristo, el imperio va a gozar de un periodo de tranquilidad que va a ser conocida como paz romana. Y es que durante ese periodo van a reducir las conquistas y por lo tanto va a ser un periodo de calma en la que no van a tener luchas con los pueblos vecinos y de gran tranquilidad a nivel interior, a nivel político va a ser un periodo de muchísima tranquilidad. Y esto va a ser muy bueno porque va a producir un desarrollo en la economía, en la cultura y en las ciudades. Por lo tanto, va a ser un periodo de gran esplendor para el imperio. Además, la paz favoreció la extensión de la romanización. ¿Y qué es eso de la romanización? Pues la romanización es el proceso por el que los pueblos conquistados fueron adoptando las organizaciones política, económica, social y cultural de Roma. Y es que los romanos querían que todos los territorios que fueran conquistados fueran iguales a Roma. Es decir, que lo que tú podías encontrar cuando estabas en Roma lo tuvieses en cualquier lugar del imperio, fuese donde fuese. Por lo tanto, para poder lograr eso, que era bastante difícil, van a utilizar unos agentes de romanización. Primero, el ejército, debido a su continua relación con los indígenas. Y es que los pueblos conquistados, el primer contacto que tienen sobre el imperio es el ejército. ¡Formación tortuga! ¡Tortugas! ¡Adelante! ¡Marchando! Por lo tanto,
va a ser un agente de romanización bastante importante. Luego las ciudades, debido a que se propagó la forma de vida romana. Y es que, como ya veremos más adelante, las ciudades romanas son bastante típicas y tienen una serie de características. Entonces, quieren que todas las ciudades del imperio tengan las mismas características. Así pues, o bien van a crear ciudades de cero, completamente romanas, o bien lo que van a hacer es adaptar esas ciudades que ya existían al modo de vida romano. El latín, utilizado como lengua común. Y es que los romanos solo van a permitir que se hable latín. De hecho, eso va a ser algo bastante importante, porque de hecho, hoy en día la mayoría de las lenguas que se hablan en Europa tienen su origen en el latín. Así que hoy hablamos español gracias al latín. Los gobernantes, que van a impulsar la autoridad romana. Y por último, las calzadas, que van a favorecer el comercio y el control militar. Las calzadas han sido tan importantes y han perdurado tanto que de hecho muchas de las grandes vías de comunicación que existen hoy en España tienen su origen en las calzadas romanas. Sin embargo, el problema vendrá en el siglo III, y es que va a ser en este siglo cuando venga una profunda crisis. Las causas de esta crisis van a ser, en primer lugar, el aumento de las guerras civiles y la inestabilidad política, ya que muchos jefes militares utilizaron sus tropas para conseguir el poder. Y es que, al final del imperio va a haber muchísimas luchas por conseguir el poder. Tenemos que tener en cuenta que una sola persona tiene todo el poder, por lo tanto, ser emperador era algo maravilloso. Todos van a querer ser emperadores y tener el poder. Por lo tanto, muchísimos jefes militares van a utilizar sus tropas a su beneficio para conseguir llegar al poder. Por lo tanto, va a ser un periodo de muchísima lucha y de muchísima inestabilidad. Además, va a suceder algo que hasta ahora no había sucedido, y es que se va a extender la indisciplina entre los soldados. Luego vamos a ver el ataque de los pueblos germánicos a las fronteras del imperio, que van a hacer que esas fronteras sean inseguras. Y es que los pueblos germanos fueron bastante listos y vieron que Roma no estaba en su mejor momento y que había muchas guerras entre ellos y había muchísima inestabilidad. Por lo tanto, aprovecharon ese momento de coyuntura para atacar el gran imperio romano. Luego, el cese de las conquistas va a reducir la llegada de riquezas y de esclavos. Como hemos visto en el vídeo anterior, conseguir nuevas tierras implicaba tener muchísimas riquezas, tener esclavos, nuevas tierras, botines de guerra. Por lo tanto, conseguir estas conquistas va a tener grandes beneficios económicos. El problema es que, si ya no tenemos más conquistas, se van a reducir todos esos beneficios. Por lo tanto, las actividades económicas y los ingresos del Estado van a disminuir. ¿Por qué los ingresos del Estado disminuyen? No van a tener nueva población a la que imponerle impuestos. ¿Os acordáis que acabamos de decir que todas las provincias tienen que pagar impuestos a Roma? Entonces, si no tenemos más provincias, pues tenemos menos ingresos. La solución por la que optan es aumentar los impuestos a los territorios que ya tienen. Y por último, el progresivo abandono de las ciudades en favor del campo, puesto que allí la comida era mucho más abundante y se pagaba menos impuesto. Y es que si la situación era bastante complicada, pues la gente opta a huir a lugares donde se encuentre muchísimo más segura y donde la vida sea muchísimo más fácil. Y si tienen que pagar menos, pues muchísimo mejor que mejor. Para intentar sobrellevar todo lo que está pasando en ese momento y mejorar el gobierno y facilitar la defensa, lo que van a hacer es dividir el imperio. ¿Habéis escuchado esa expresión de divide y vencerás? Pues eso es lo que intentó hacer Teodosio I en el año 395 después de Cristo. Dividió el imperio en dos: el de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Constantinopla. Entonces, él lo que hizo es que dividió el imperio y cada parte del imperio se lo dio a uno de sus hijos, pensando que así sería la solución perfecta. Sin embargo, esta medida no puso fin a los problemas, puesto que los germanos siguieron atacando a los romanos. De hecho, fueron los germanos quienes consiguieron acabar con el imperio romano de Occidente, donde el último emperador, Rómulo Augustulo, en el año 466 después de Cristo, fue derrotado por Odoacro, el rey germano. Bueno, y así es como acaba el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Oriente seguirá. Lo que pasa es que la historia pasará a llamarse el Imperio Bizantino. Pero es algo que veréis más adelante. Simplemente quiero deciros que el año 466 fue bastante importante. De hecho, este año es tan importante que los historiadores lo utilizan para pasar de la Edad Antigua a la Edad Media. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, guardianes y guardianas. Espero que os haya gustado y hayáis entendido todo lo que sucedió durante la etapa del Imperio Romano y por qué el Imperio Romano desapareció. Bueno, parte del Imperio Romano, como ya sabéis, pero sí, cómo llegó a su fin. Espero que os haya ayudado y ánimo en vuestro objetivo. Seguro que descubrís quién es el asesino. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.